Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron unir esta noche, a quienes se vayan uniendo con el tiempo también. Vamos a grabar esta sesión para quienes no hayan tenido la oportunidad. Entendemos que pues ya nos acercamos mucho a Navidad, pero precisamente por eso no quise dejar pasar la oportunidad de agradecerles a todas las mujeres que nos apoyaron respondiendo a las entrevistas y regalándonos su tiempo en estas entrevistas para el estudio que estamos haciendo, que es un estudio continuo que hacemos desde Conciencia CAI, donde queremos entender cuáles son las necesidades de las mujeres que viven con cansancio crónico. Y el día de hoy, pues les quiero compartir un poco de los hallazgos que hemos tenido, tanto en esta investigación como en una investigación pasada a través de cuestionarios, que también la queremos seguir ampliando, y también en una pequeña investigación que hicimos en empresas, que es un poco el reflejo de lo que entendemos, ¿no?, con las personas. Y finalmente también les queremos dar una propuesta de, pues, cuáles son una de las posibles soluciones que nosotros, pues, estamos poniendo en la mesa en caso de que alguien de ustedes, pues, le llame la atención y quisiera participar en esta propuesta que tenemos. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Y déjenme mover por acá. Entonces, me dicen si la pueden ver, ya está ahí, según yo. Sí, sí se puede. Perfecto. Bueno, pues la propuesta que tenemos se llama Reenfócate y el objetivo es pues trabajar en mejorar la calidad de vida de personas que sufren de cansancio crónico por enfermedades crónicas asociadas a infección o ECAI. El equipo de Conciencia CAI realmente pues hemos ido creciendo, pero para quienes no nos conozcan, les quisiera platicar un poquito de dónde surgimos. Realmente, bueno, yo empecé a hacer un poco de comunicación sobre COVID y prevención COVID, gestión de riesgos de COVID para prevención de esta infección y de sus posibles consecuencias desde el 2020. Y pues más o menos por ahí de enero, febrero del 2022 estábamos haciendo campaña para pues pedir la vacunación para los niños de 5 a 11 años. Y ahí tuve la fortuna de conocer a Aide Zamorano, al doctor Manuel Soriano, a Ariana Huerta, y pues empezamos a hacer estas campañas pro vacunación que se llamaron Vacunemos con Evidencia. El doctor Rafael Fonoy ya lo conocía yo desde antes a través de las redes. Y junto con muchas otras personas comenzamos haciendo estas campañas para vacunación de niños de 5 a 11 años. Y posteriormente, pues esto, además de que afortunadamente se logró que se vacunara a 10 millones de niños en México, pues continuamos un poco pugnando por esta vacunación, sobre todo para los más pequeñitos. Desafortunadamente esa no se logró para los pequeños de 6 meses a 5 años, pero eventualmente pues todos nos vimos en la necesidad de empezar también a trabajar en las consecuencias del COVID, ¿no? Y de esto hablaremos un poquito más adelante, pero pues a través de estas campañas empezaron a surgir personas que se nos acercaron con esta necesidad, eh, pues de las secuelas o de estas consecuencias que tenían a través de COVID, y por eso decidimos fundar Conciencia CAI, donde nos dedicamos pues a diferentes áreas relacionadas precisamente con el COVID, con otras infecciones y sobre todo con las enfermedades crónicas asociadas a infección. Somos este equipo multidisciplinario. Promovemos principalmente vacunación, calidad del aire en espacios interiores y también la prevención a través de una estrategia multicapa. Hablaremos un poquito acerca de eso. Hacemos investigación principalmente en la prevalencia de lo que se conoce más comúnmente como cansancio crónico, pero que de manera técnica se conoce como fatiga crónica. Y estamos viendo cuál es el impacto de esta fatiga crónica y también pues de las consecuencias del COVID, tanto en desempeño laboral como en el desempeño académico en México. También trabajamos de la mano con Long COVID Chile y con otras poblaciones hispanoparlantes. Por ejemplo, colaboramos con algunas asociaciones tanto de España como ahora de Canadá y también de Estados Unidos. Y tratamos de hacer eventos de sensibilización de información sobre todos
pues esta problemática de las enfermedades crónicas asociadas a infección, que no son muy comunes. Y uno de nuestros proyectos que vamos a comenzar en el 2025 también es la capacitación de profesionales de la salud, pues para que sepan un poquito más de todas estas afectaciones, porque realmente es algo nuevo y muchos de los profesionales de la salud no están actualizados. Eh, Vale, Nos manejamos como la línea de salud pública de Mama Godín, y si alguien tiene dudas sobre Mama Godín o si alguien no conoce a Mama Godín, si quieren, en el momento de preguntas podemos hablar un poquito de ello. Ahora, comenzamos, como les decía, comenzamos haciendo encuestas hace, pues el tiempo se va muy rápido, hace más o menos un año. Y bueno, de los datos que se tienen a partir de lo que se sabe del INEGI, del IMSS, sabemos que en México hay más de 22.4 de millones de mujeres principalmente que sufren cansancio crónico o fatiga crónica. Y la verdad es que este es un número muy impresionante, porque pues estamos hablando de una gran problemática a nivel público de la que no se está hablando. Y a este cansancio crónico depende y es común a muchas enfermedades, incluidos el COVID persistente, la encefalomielitis miálgica, fibromialgia, la enfermedad de Lyme, pero también a cosas que conocemos un poco más como la ansiedad y la depresión. También se presenta en casos, por ejemplo, de esclerosis múltiple, de personas con cáncer, personas con diabetes, pero esos están además o entremezclados dentro de estos 22.4 millones. Entonces, el problema puede ser de ese tamaño o quizá hasta mayor. Debido a esta gran problemática, nosotros empezamos a, pues, a tratar de entender, porque realmente no hay datos específicos de cada uno, no muchos son datos pues un poco antiguos o que no se están realmente pues dando un seguimiento, ¿no? O sea, se sabe que esto existe, pero no se está haciendo mucho como campañas a nivel nacional. Y nosotros, a través de encuestas, algunas de las personas que encuestamos seguramente están aquí o estarán escuchando este programa y viendo este programa posteriormente, entrevistamos a 84 mujeres y pues ahí nos dimos cuenta que muchos de los rumores o de estos conocimientos que a veces tenemos de hablar con especialistas o de estarnos comunicando a través de las redes, sobre todo de Twitter Med, ¿no? Que es donde tenemos mucha comunicación con médicos y científicos, que todo esto que normalmente hablamos sí se aterriza en la vida diaria, definitivamente y tristemente así pasa. Entonces sabemos que principalmente las mujeres, cada 8 de cada 10 mujeres que sufren cansancio crónico están estigmatizadas o invisibilizadas. Es decir, las personas no les creen que realmente tengan algo que sea biológico. Estas mujeres suelen visitar pues una cantidad enorme de médicos, ¿no? Por ejemplo, el 42%, es decir, casi la mitad de las mujeres que buscan ayuda por cansancio crónico, visita entre 4 y 10 médicos, pero esto además les implica un gasto excesivo de bolsillo que puede ir arriba de los 40,000 pesos. Y todo para que después de todo ese peregrinaje médico, 6 de cada 10 de esas mujeres no logren tener un diagnóstico certero. Y el problema es que de todas estas mujeres afectadas, el 100% de ellas, es decir, todas ellas, no pueden realizar el total de sus actividades diarias como lo hacían antes de empezar a padecer este cansancio crónico. Ahora tenemos aquí el caso de María Richardson, que lo pongo como un ejemplo. Ella es una paciente de encefalomielitis miálgica, que de hecho es una de las miembros de Millions Missing México. Y pues esto es lo que ella ha pasado, ¿no? En su caso, ella ha visto a más de 11 especialistas a lo largo de su vida. Ella lleva ya bastantes años con encefalomielitis miálgica, pero pocos a partir de que entendió qué es lo que tiene. Se ha hecho numerosos estudios clínicos y en total se ha gastado más de 100,000 pesos para que al final, cada vez que tiene que ir que ha ido a ver un médico, bueno, últimamente obviamente ya está encontrando especialistas, pero antes de eso pues se topaba con lo que le decían o con lo que le dicen a muchas mujeres, ¿no? Tú lo que tienes que ver es a un psicólogo, no me tienes que ver a mí porque todo está en tu cabeza. O cuando ya llegan con el psicólogo, pues entonces les dicen, mira, tú lo que tienes seguramente es que tienes que comer bien, dormir bien, tomar tus vitaminas, relajarte, hacer ejercicio y no pasa nada. Y todo esto porque normalmente los ensayos, los
test clínicos que se les mandan a hacer en los laboratorios conocidos, pues no son los ensayos adecuados y por lo tanto el resultado es que parecería que estas personas no tienen absolutamente nada, ¿no? O sea, que esas pruebas salen normales y por lo tanto se psicologiza toda esta, pues este cansancio crónico y todas las enfermedades relacionadas con él. Entonces, esto realmente refleja, pues, muchos de esos casos que nosotros hemos encuestado y entrevistado. Ahora, tratamos de ver cómo impactaba esto. Esto fue algo que se hizo en enero del año pasado. Tratamos de ver cómo impactaba esto en el rendimiento laboral para ver, pues, si las empresas estaban preocupadas, ¿no? ¿Cómo podíamos encontrar a estas mujeres que están pasando por todo ello? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los equipos, a los líderes de equipos de 54 empresas, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente, si comparamos lo que ellos vivían antes de la pandemia, es decir, antes del 2020 y hace pues casi un año, nos dimos cuenta que el 36% de los equipos han tenido una baja. Aquí, perdón por la gráfica, es un poco confusa porque en realidad en productividad es una baja. 36% de los equipos han disminuido su productividad. El 28% de esos equipos tienen problemas en la toma de decisiones, es decir, las personas ya no son tan asertivas. Y además ha aumentado en un 39, 40, 43 y 46% la ansiedad y la depresión, la irritabilidad y falta de autocontrol, la falta de concentración y el cansancio. Y esto es muy preocupante porque realmente estamos hablando no solo del impacto en la productividad como tal, sino que esto impacta a las personas que lo están viviendo, porque obviamente ya no se pueden desarrollar de la misma manera y muchas acaban a veces perdiendo su trabajo. Ahora, a partir de las entrevistas que ustedes nos hicieron favor de regalarnos, ¿no?, su tiempo para contestar a estas entrevistas, para tener ese espacio con nosotros donde nos platicaron del cansancio que están sufriendo, pues nos dimos cuenta que estos son los síntomas y más o menos la prevalencia, es decir, a mayor tamaño de letra es lo que encontramos en más mujeres. No me quise meter aquí en más números para que esto no sea tan árido, pero realmente, pues creo que todos ustedes en este momento, si se fijan en estos síntomas, seguramente pueden identificar mucho de lo que están viviendo, de lo que nos compartieron. Y esto realmente es pues lo que tienen que lidiar las mujeres que sufren de cansancio crónico en el día a día. Y esto obviamente pues haciendo todas esas actividades pues a las que estamos ya previamente comprometidas y que son nuestras responsabilidades, ¿no? Ahora, como lo vimos en el caso de María, ¿no? Ustedes han pasado por pues este peregrinaje médico también, donde pues no solo han visitado diferentes especialistas, sino se han topado con terapias de diferentes tipos. Y por supuesto que aquí vuelve a resaltar, en este caso no tenemos los datos exactos de qué se ha ido más, pero sí definitivamente la mayoría de las personas han asistido a algún tipo de terapia, principalmente psicológica. Algunas han llegado hasta psiquiatría y el problema de esto no es que se vaya con los especialistas, ir con los especialistas es lo correcto. El problema de esto es que desafortunadamente la mayor parte de los especialistas no entienden de cansancio crónico, no creen que el cansancio crónico sea algo biológico y por lo tanto psicologizan. Pero el problema, como lo veíamos antes, es que pues los psicólogos mismos no lo entienden, los psiquiatras mismos no lo entienden y entonces viene ahí un choque entre el paciente y el médico, donde normalmente los pacientes y las pacientes pues no se sienten cómodas, ¿no? Con ni siquiera esas terapias porque no se sienten comprendidas, ¿no? La mayoría siente que no se le está escuchando, que realmente no se le está poniendo atención a su problema y sobre todo que no se le está tratando de una manera donde se considera el contexto de su vida, ¿no? O sea, todas como mujeres tenemos diferentes obligaciones y diferentes responsabilidades y eso también merma de alguna manera la atención que podemos obtener, la manera como nos relacionamos con esos médicos, sobre todo si ellos pues no están comprendiendo que esto realmente es un problema. Y eso no es porque no exista, sino simplemente porque pues la gran mayoría no están capacitados y no están actualizados. Ahora, estas son las expresiones y necesidades que nos resaltaron de todas estas entrevistas. Entrevistamos a 51 mujeres.
Y realmente es muy triste pues darse cuenta del nivel de desatención que se tiene, ¿no? Ustedes mismas pueden leer estas frases y pues a mí me parte el corazón saber que desafortunadamente no se está haciendo ese acompañamiento que tanto necesita, ¿no? Porque como lo vemos aquí, pues hubo alguien que nos dijo, me atienden los síntomas, pero no el conjunto. De un día a otro fue como envejecer 1000 años. Hago un esfuerzo increíble para sobrevivir. Esto es muy difícil, sobre todo cuando se tiene pues un trabajo, se tiene una familia, se tiene o se está a los cuidados de personas, ¿no? De adultos mayores o de personas con discapacidad. Eh, esta frase creo que también es muy fuerte, ¿no? Ya me acostumbré a estar cansada y eso es muy triste, claro, es muy triste, porque la verdad es que estar cansado no es normal, no está bien y no tenemos por qué normalizarlo. Hay muchos médicos que les dicen, lo que pasa es que no puedes, no quieres, ¿no? No quieres mejorarte y no le echas ganas. Y no es eso. Como bien nos dijo alguien, no es no querer, es no poder. Se tienen muchas ganas, pero pues si la energía biológica no está ahí, es muy difícil que se puedan hacer las cosas. Por supuesto que lo que más quieren muchas de ustedes es quitarse el dolor y recuperar la vida. Esta lucha constante, ¿no? Por hacer la vida, que también nos las compartieron. Eh, Estoy positiva, pero mi cuerpo está deprimido. Me encantaría qué puedo hacer para mejorar. Mi cuerpo por dentro envejece. Eso es algo que han vivido muchas personas que, después del COVID principalmente. Al final me siento vacía y se referían a la energía, ¿no? O sea, se acaba el día, ya no tengo energía ni siquiera para a veces descansar, ¿no? O sea, para despejarme y para hacer algo, pues, que me alimente de una manera diferente. Me siento viejita, me urge volver a hacerlo. Y precisamente, pues, animados por esto, desde Conciencia CAI, lo que queremos es tratar de llenar ese hueco, tratar de acompañarlas en lo que podamos, dentro de las capacidades que tenemos, dentro de todo esto que nosotros mismos estamos aprendiendo, pero sí con esa conciencia de que esto es real, de que esto existe, de que está totalmente validado, de que por supuesto que lo que las mujeres comparten es cierto y es lo que viven, y sobre todo con toda la intención de que estamos en capacitación continua y lo vamos a estar haciendo pues a lo largo del acompañamiento que podamos darles. Ahora, ¿a qué se debe este cansancio crónico o fatiga crónica? Que como les decía, cansancio es el término que la mayoría de las personas reconocen de manera técnica como un síntoma, se llama fatiga crónica, y es importante diferenciar la fatiga crónica como síntoma de lo que se ha llamado el síndrome de fatiga crónica, que es el segundo nombre que se utiliza para la encefalomielitis miálgica, porque muchas personas lo confunden. Entonces, si ven a alguien con fatiga crónica, inmediatamente le dicen, tienes síndrome de fatiga crónica, pero no es necesariamente así. Porque, como lo vemos aquí, la fatiga crónica es un síntoma central de todas estas enfermedades, ¿no? Como lo mencionaba antes, personas con long COVID, que ahora hablaremos un poco más de esto, es decir, la enfermedad crónica derivada del COVID, con estrés crónico, con la enfermedad crónica derivada del dengue. También existe la enfermedad long Lyme, que esta es la enfermedad de Lyme. Esto se produce por una bacteria la infección se da a través de unas chinches negras, de unas garrapatas negras. El síndrome de activación mastocitaria, que es muy poco conocido. Esto es como tener, digamos, una reacción alérgica permanente. La fibromialgia, que es un poco conocida, que se empieza a saber más de ella. Por supuesto, en la diabetes y en el cáncer también hay fatiga crónica. Durante la depresión, en personas que sufren de ansiedad, esclerosis múltiple o hipotiroidismo. Y uno de los mayores problemas que nos estamos enfrentando últimamente es que la perimenopausia, que es algo que tampoco está bien conocido, ¿no? Que tampoco hay muchos, pues ni médicos ni movimientos que acompañen a las mujeres durante la perimenopausia. El diagnóstico de perimenopausia se parece mucho al diagnóstico de COVID persistente o long COVID. Y entonces ahorita hay muchísima confusión en estos dos diagnósticos y también es importante pues aprender a diferenciarlos.
Ahora, precisamente todo esto ya existía, es decir, ya desde de esos datos que les enseñé de los 22.4 millones de personas, muchos de ellos venían desde antes de la pandemia de COVID, pero estos números han aumentado precisamente por el desarrollo del COVID persistente, que es, como lo decía, la enfermedad crónica derivada del contagio por COVID. No me voy a meter aquí en la definición, pero se las presento porque hoy en día esto ya es algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos y por el Instituto Nacional de Excelencia de Cuidados en la Salud del Reino Unido. Básicamente, la definición, para resumir todo esto, no tenemos que entrar en estos detalles, es que cualquier persona que haya tenido una infección por COVID, ya sea sintomática o asintomática, puede desarrollar síntomas de long COVID, que son aquellos síntomas que duran por lo menos 3 meses y que se mantienen en el tiempo. Hay personas que nunca se recuperan de la infección aguda de COVID, sino que a partir de la infección aguda continúan con síntomas siempre. Hay personas que se sienten mejor durante un tiempo y después estos síntomas vuelven a aparecer. Y realmente es una enfermedad muy compleja. Aquí, pues tratando de hacerlo un poco más, pues más simplificado, ¿no? De manera muy, muy resumida. De esto, por supuesto, podríamos estar hablando durante muchas horas. Pero básicamente hoy sabemos que dependiendo de los estudios, entre los estudios más benévolos hablan del 5%, en realidad estamos viendo que entre el 10 y el 20% de las personas que se contagian por un solo contagio de COVID pueden desarrollar COVID persistente y conforme aumenta el número de recontagios, la probabilidad de desarrollar COVID persistente es mucho más alta. De tal manera que a las 3 reinfecciones se tiene ya un casi 40% de probabilidad de desarrollar. Y por eso nosotros insistimos mucho en la prevención de COVID, porque la realidad es que seguimos viviendo este riesgo, el COVID sigue circulando. De hecho, la semana pasada hubo una declaración por parte del doctor Tedros, el director de la OMS, recordándonos que el COVID no se ha ido, que sigue habiendo personas que fallecen, pero que sobre todo, pues el problema es esto, las reinfecciones. Entonces, ¿qué es el long COVID? Bueno, pues es algo muy complejo, es algo multisistémico, es decir, este virus ataca absolutamente todos nuestros órganos y sistemas. Y las cuestiones más relevantes es que produce trombosis, porque altera la capa interna de todas nuestras venas y arterias, y produce unos microcoágulos que son una de las razones que explican este cansancio crónico. Es decir, si tenemos todas nuestras venas y arterias pues bloqueadas a cierto nivel con estos microcoágulos, no va a haber la suficiente nutrición molecular hacia todas nuestras células porque no va a llegar ni el oxígeno ni los nutrientes en las concentraciones necesarias. Y esto provoca, pues, por supuesto, que el cuerpo no pueda llevar a cabo las mismas actividades que solía llevar a cabo previamente. Uno de los síntomas más importantes es la exacerbación de síntomas posesfuerzo. Esto se conoce como PEM por sus siglas en inglés. Y básicamente de lo que se trata esto es que todo lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos, el simple hecho de vivir implica un esfuerzo. Esos esfuerzos pueden ser físicos, emocionales o mentales. Y cuando las personas que tienen este cansancio crónico, si este cansancio crónico es tanto por pues tener estos microcoágulos como también por afectaciones en lo que son las fábricas de energía de nuestras células, que se llaman las mitocondrias y que seguramente pues el nombre les suena, ¿no? De cuando estudiamos biología. Em, Estas fábricas de energía están dañadas y entonces la pila de las personas está reducida. Ya no se tiene el 100% de pila, se tiene menos pila biológica. Y si uno sobrepasa esa capacidad de batería que se tiene, entonces viene esta exacerbación de síntomas. Es decir, hoy hago ejercicio, no me siento tan mal, pero hay un periodo, 24, 48, 72 horas, en las que mi cuerpo resiente esa falta de nutrientes, esa falta de energía, y entonces
pues me siento mucho más mal de lo que me sentía previamente. Y esto es un síntoma del que volveré a hablar un momento más tarde, que es muy importante que sea detectado en las pacientes para evitar que haya una progresión. Ahora, esta enfermedad se presenta desde niveles leves hasta niveles totalmente discapacitantes, pero pues para cada persona el nivel de cansancio, obviamente comparado el antes del COVID y el después, que fue una de las cosas que notamos mucho en las entrevistas, es decir, nosotros no necesariamente preguntábamos con qué o sea, no guiábamos hacia con qué se relaciona tu cansancio, sino que muchas personas decían, y esto me ha pasado claramente después de que tuve una infección o de que tuve la segunda o tercera infección con COVID. Eh, la progresión es curioso porque hay algunas personas que dicen que han tenido una remisión espontánea, pero esto la verdad es que cada vez nos damos más cuenta que no es así. Si no se tienen los cuidados adecuados, puede haber un deterioro y eso es uno de los principales objetivos que tenemos en Conciencia CAI, evitar que haya este deterioro. Em, existen mejoras en la calidad de vida. En este momento no hay ninguna cura para esta enfermedad y por eso lo más importante es tratar de detener la progresión y también pues evitar que se desarrolle, prevenirla. No conocemos, desconocemos totalmente cuál sea realmente la duración. Sí hay personas que han mejorado con el tiempo, pero tomando las precauciones adecuadas. Eh, además, esto es cíclico, es decir, hay veces que hay días que las personas se sienten muy bien o hay horas durante el día que se sienten mucho mejor que otras, pero hay que ser muy cuidadoso con las actividades que se llevan a cabo para no causarse un mayor daño. Y pues hoy en día tenemos suficientes datos para saber que esto realmente antes se conocía o se hablaba de un síndrome postviral, pero ahora sabemos que es una persistencia viral. Es decir, nuestro organismo es incapaz de eliminar por completo el virus se queda alojado en lo que se llaman reservorios, es decir, está ahí un poco escondido y dependiendo de la capacidad del sistema inmunológico de cada persona, pues se podrá mantener a raya o no, causando mayores problemas. Y por eso es importante evitar las reinfecciones, porque aún en personas que no hayan desarrollado los síntomas, una reinfección puede llevar al desarrollo de estos síntomas. Ahora, otra de las enfermedades que está muy relacionada con el cansancio crónico es la encefalomielitis miálgica, que de hecho es muchos pacientes, más del 70%, antes se hablaba del 50%, ahora ya se está hablando desafortunadamente del 70% de los pacientes que desarrollan COVID persistente o long COVID, cumplen con los criterios diagnósticos de la encefalomielitis miálgica. Esta es una enfermedad que ha sido muy poco reconocida a través de los años. La mayoría de las pacientes han sido ignoradas por muchísimos años y se ha psicologizado pues muchísimo más, ¿no? Todavía de lo que el long COVID, porque van muchos años de esto. Y bueno, pues todos estos síntomas forman parte de la encefalomielitis miálgica. No todas las personas tienen todos los síntomas, pero pueden llegar a tenerlos, que es lo mismo que con el COVID persistente, se pueden llegar a tener pues hasta 200 síntomas. Obviamente no, una persona no necesariamente tiene los 200, tienen un cierto pues grupo de ellos, ¿no? Y principalmente, como vemos aquí, lo más importante y lo que debemos de entender principalmente es si un paciente tiene o no exacerbación de síntomas posesfuerzo para poder definir el tipo de posible rehabilitación que pueda tener o el tipo de acompañamiento o el tipo de pues, terapias y de intervenciones que necesita. Em, esto, pues obviamente, traslapa muchísimo con el COVID persistente y con otras de las enfermedades relacionadas con cansancio crónico, como que hay una disfunción cognitiva, hay dolor muscular, síntomas gastrointestinales, síntomas neuroendocrinos, hay personas que presentan hipersensibilidad a luz y al sonido. Hay muchos síntomas inmunológicos porque de hecho hay una desregulación del sistema inmunitario. Las personas tienen muchos problemas de sueño no reparador. Hay intolerancia ortostática, que esto se conoce más comúnmente como disautonomía. Y por supuesto, este síntoma central del que hablábamos, esta fatiga crónica.
Y pues dentro de esos 22.4 millones de personas, en México se calcula que 1 millón de personas tenían encefalomielitis miálgica antes del COVID. Y pues ahora, como les decía, esto ha aumentado muchísimo con las personas de long COVID. Ahora, en Conciencia CAI nos concentramos más en estas enfermedades crónicas asociadas a infección, pero realmente no asumimos que todas las personas vayan a tener ni long COVID ni encefalomielitis miálgica, pero es importante saber quién sí y quién no. O sea, para nosotros el mensaje siempre es que lo que necesitamos es averiguar cuál es la causa del cansancio crónico y la fatiga crónica en cada paciente para saber cuáles son las mejores intervenciones. Ahora, considerando todo esto y hablando de las reinfecciones, sí me gustaría dar por la época rápidamente unas recomendaciones. Hay por ahí, estuvimos dando varias charlas, el doctor Rafael Fonoy está por aquí, él me acompañó en una de ellas, donde hemos estado hablando justo de la prevención de COVID. Después les paso un hilo de Twitter donde tengo todos los enlaces a las diferentes charlas que hemos estado dando, pero pues ya que estamos más cerca de Navidad, la verdad es que sí. Desafortunadamente, y sobre todo quienes estén aquí, que respondieron a las entrevistas y que ya sufran de un cansancio crónico, pues es importante comprender que tenemos que evitar esas reinfecciones de COVID, porque no importa la razón por la que ustedes tengan cansancio o fatiga crónica, eh, obviamente un COVID se los puede empeorar. Es decir, si tienen un hipotiroidismo, si tienen una esclerosis múltiple, diabetes, cáncer, por supuesto. No queremos tener una infección por COVID porque aunque se ha dicho que COVID ya solamente es como una gripa, la realidad es que eso es lo que parece gracias a las vacunas, pero COVID sigue siendo, si no es que muchísimo más dañino y más agresivo hoy en día, precisamente por la evolución que ha tenido el virus. Y esto es algo que es pues realmente la base de la prevención, ¿no? Eh, la calidad del aire que respiramos debe ser tan importante y le debemos de poner tanto cuidado como a la calidad del agua que bebemos. Todos estamos conscientes que bebemos 2 litros de agua al día, sin embargo, nadie beberíamos un vaso de aguas negras. eh, y si lo comparamos con el número de inhalaciones que tenemos al día, que son 22,000, es decir, ingerimos 2 litros de agua, bebemos 2 litros de agua, mientras que respiramos 11,000 litros de aire. Y sin embargo, no estamos cuidando la calidad de ese aire. ¿Cómo cuidamos la calidad de ese aire? Pues COVID vino precisamente a enseñarnos que es muy importante que estemos conscientes de esto. ¿Y cuál es la manera como lo podemos hacer? Bueno, pues básicamente con una gestión de riesgos de la que hablaremos en un momento, donde tenemos que entender que ese aire que estamos respirando tiene que ser lo más limpio posible, tanto obviamente libre de contaminantes, que eso en lugares como la Ciudad de México pues es casi imposible porque no depende de nosotros, pero podemos cuidar por lo menos la parte de enfermedades infecciosas, ¿no? De virus principalmente en la época decembrina. Y esto es algo que en Conciencia CAI nos gusta mucho porque creemos que es muy claro, ¿no? Tenemos esta mala idea cultural de que es el frío lo que nos hace daño, pero como bien dice el doctor Manuel Soriano, el frío enfría pero no resfría, porque no es el frío el que nos provoca una infección. Si no hay un microbio, no hay una infección. Entonces, claro que hay que taparse bien para no sufrir una hipotermia, claro que hay que taparse bien para, no, para mantener un confort térmico, pero la realidad es que lo que debemos de cuidar es que las infecciones provienen de una persona que está contagiada. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo nos relacionamos para evitar esos contagios. Entonces, si no hay una persona contagiada con la que nos relacionamos, aunque haya habido mucho frío, no vamos a tener un contagio. Ahora, ¿qué es lo que promovemos desde Conciencia CAI y desde muchas otras organizaciones a nivel internacional que estamos preocupados por el COVID y por pues las consecuencias del COVID? Como lo decía, no solo per se, sino también en todas esas personas que ya tengan pues cualquier otra comorbilidad. Y lo que realmente funciona es esto que se llama la estrategia multicapa, porque ninguna de las capas de prevención que tenemos es perfecta. Es decir, una mascarilla, si la sabemos usar bien y es de buena calidad, nos da una alta protección. Y recordemos que es importante, ahorita pasamos a eso,
saber elegir una buena mascarilla y saberla usar correctamente, pero aún así no son 100% infalibles. Esto, si lo comparamos, es un poco como la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, no hay ningún método que sea 100% infalible, pero afortunadamente en prevención de infecciones respiratorias tenemos una serie de herramientas que si las unimos y las usamos todas al mismo tiempo y si aprendemos a gestionar nuestro riesgo usándolas pues de manera grupal, nos pueden ayudar a mejorar muchísimo eh, esa prevención, a minimizar realmente el riesgo, ¿no? Entonces, pues estas diferentes capas, ¿a qué se refieren? Se refieren a mantener un esquema de vacunación actualizado, es decir, ahorita, por ejemplo, en el caso de COVID, ya hay en México vacuna Pfizer, no sé si la haya en todos los lados, en todos los lugares del país, en Ciudad de México sí lo hay por ahí en varias cadenas de farmacias, y tiene que ser la vacuna actualizada. Estas son las vacunas de cuarta generación y por favor chequen cuando vayan a la farmacia que efectivamente sean las vacunas de cuarta generación. Ahora, además de esto, pues obviamente hay que protegernos con una buena mascarilla, de preferencia N95, N99, pero también hay que pues tener esta corresponsabilidad social de aislarnos cuando tenemos síntomas, ¿no? Porque mucha gente hoy dice, bueno, tengo síntomas, pues me pongo una mascarilla y voy al lugar donde tenga que ir. Yo sé que las restricciones laborales a veces no ayudan, ¿no? A veces los forzan a ir a pesar de que se sientan mal, pero entonces, por favor, usen, y ahora entramos en eso, usen una buena mascarilla, porque si usan una mascarilla quirúrgica, una de estas azules que no les sella muy bien a la cara, pues realmente no van a proteger a las demás personas, además que pues desafortunadamente ustedes van a estar pues muy incómodos, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno se siente mal, lo ideal es quedarse en casa. Por supuesto que hay que entender esta parte de la sana distancia, pero esa sana distancia solamente aplica en exteriores y tenemos que ser muy cuidadosos con la calidad del aire en espacios interiores. Además de hacernos pruebas si tenemos síntomas, lo ideal es hacerse la prueba al día número 5 después, ya sea de un contacto de riesgo, es decir, si fui a un lugar donde había muchas personas que estaban contagiadas y lo más seguro es que me haya yo contagiado, hay que esperar 5 días para hacerse la prueba. Si comienzan con síntomas, 5 días a partir de empezar con síntomas, hacerse esa prueba. Y además también, pues entender que es mejor convivir en exteriores, eso no implica que no haya contagios en exteriores, y es mejor estar en lugares donde no haya tanta concurrencia. ¿Por qué? Porque a mayor número de personas habrá una mayor probabilidad de que alguna de esas personas esté contagiada. En Estados Unidos, en México, por aquí, igual el doctor Rafael nos puede apoyar con los números en este momento. Yo últimamente me estoy basando más en los números de Estados Unidos y para los datos de este lunes pasado, de ayer, se hablaba de una persona de cada 64 están contagiadas en Estados Unidos, pero eso lleva un retraso de 8 días, que es el tiempo que tarda en salir los datos. Y pues yo creo que prácticamente en México podemos tomar eso como un dato para México. Ahora, ¿cuáles son estas medidas mínimas necesarias? Porque yo sé que todas esas capas, pues hay que hablar mucho de ello y hay que entenderlo un poquito más, ¿no? Y entrar más a detalle. Pero lo mínimo, mínimo, mínimo que debemos de hacer es utilizar una buena mascarilla, preferentemente una N95 que cubra perfectamente nariz y boca y que esté perfectamente sellada. Es decir, que al soplar fuerte después de ponérnosla, nos sintamos que haya pues una salida, ¿no? de nuestra exhalación, porque realmente el contagio se da a través de el intercambio de exhalaciones. Cuando nosotros exhalamos, todo lo que está en nuestros pulmones va a salir y se lo vamos a compartir a aquellas personas que estén cerca de nosotros. Si tenemos una distancia mayor a 2 metros en exteriores, entonces ya nuestras nubes de exhalación no se juntan y no hay un intercambio, pero si estamos en interiores y ese espacio interior no está bien ventilado, pues obviamente eso se va a acumular como el humo de un cigarro y entonces independientemente de la distancia que tengamos, de todos modos vamos a tener ese intercambio de exhalación y ese riesgo de contagiarnos. Por eso
la utilización de mascarillas en espacios interiores, principalmente en estas épocas donde todo mundo tiende a encerrarse y a cerrar las ventanas en vez de abrirlas, que es lo correcto para ventilar, pues lo ideal es llevar una mascarilla para filtrar ese aire tanto que exhalamos como el que inhalamos. Y la ventilación. Yo siempre los invito a ser la persona que abre las puertas y las ventanas, porque como lo dijimos, el frío no enfría, el frío solo les enfría, pero no les va a resfriar. Y si cerramos las ventanas, ahí es donde sí estamos, pues realmente empujando, ¿no? Aumentando ese riesgo para podernos contagiar, porque estamos concentrando toda esa exhalación que está saliendo de las personas que se encuentran en esa habitación. Ahora, volviendo un poco a lo que queremos hacer, ¿no? La propuesta que les tenemos a partir de de lo que aprendimos. Em, lo primero que se necesita para poder diferenciar qué es lo que está pasando y cuál es la posible rehabilitación o las posibles intervenciones que necesita una persona que sufre de cansancio o fatiga crónica, es entender si existe esta exacerbación de síntomas posesfuerzo. Porque es, como lo decía, lo que nos permite poder definir un programa de rehabilitación seguro para cada paciente. Si una persona tiene exacerbación de síntomas posesfuerzo, el ejercicio es totalmente contraproducente y debemos evitarlo. Y lo que se requiere es aprender a utilizar la energía que se tiene de manera óptima para poder realizar pues, las actividades diarias sin estar forzando el cuerpo más allá de lo que el cuerpo mismo puede. Porque si no podemos llevar a esta discapacidad total. Afortunadamente tenemos una colaboración continua con el doctor Todd Davenport, que es uno de los líderes en esta área, en PEM y en tratamiento no farmacológico de encefalomielitis miálgica. Y junto con él logramos desarrollar esta herramienta que nos va a permitir, y que es una de las cosas que les vamos a poder ofrecer a ustedes ya muy pronto, que es un cuestionario diagnóstico que nos permite hacer esta diferenciación y que esto esperemos en un futuro le pueda ayudar también a muchos otros médicos para poder pues definir cuál es el tratamiento a seguir o si se debe o no se debe hacer ejercicio principalmente. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Bueno, porque a lo largo de los años, principalmente en pacientes con encefalomielitis miálgica, eh, pues se han utilizado erróneamente estas terapias que ahora son totalmente contraindicadas y que han sido utilizadas principalmente por psicólogos, psiquiatras, pero también las han utilizado en clínicas médicas, en muchas clínicas de fisioterapia y desafortunadamente en las clínicas que en México no hubo clínicas de este tipo. A pesar de que en el IMSS sí hay, no se llama una clínica como tal, pero pacientes que llegan al IMSS con COVID persistente, con long COVID, desafortunadamente sí llevan a cabo estas terapias que están totalmente contraindicadas. Pero en muchas partes del mundo, incluida España, Inglaterra, Italia, empezaron a poner clínicas para long COVID, pero salió contraproducente porque simplemente estaban utilizando lo que no deberían utilizar, que es la terapia conductivo-conductual, que es pues esta terapia donde se está asumiendo que el problema es psicológico, psicoemocional, y aunque sí hay una mejora entre el 8 y el 35 de los pacientes, esto obviamente se debe a que las personas que sufren fatiga crónica pues requieren un apoyo emocional que obviamente les sirve sentirse escuchadas y apoyadas, pero esto no está atacando al problema de raíz. Y por otro lado, como lo decía, la terapia de ejercicio gradual, que es totalmente contraproducente porque no solo no ayuda, sino afecta entre el 54 y 74% de las personas. Es decir, más de la mitad, hasta 3/4 de las personas que han pasado por esta terapia, pues han empeorado. Ahora, en el mundo empieza a haber, o ya hay muchas iniciativas que fueron desarrolladas por los pacientes. Algunas empezaron desde el 2020 mismo, otras se han ido creando más recientemente. Y estas iniciativas normalmente han surgido de pacientes, ¿no? De personas afectadas que no necesariamente son científicos o médicos, aunque algunas de ellas sí lo son. Por ejemplo, Renegade Research en Estados Unidos, que están más enfocadas en cefalomielitis miálgica. Ahí sí, pues hay investigadores que están afectados
de encefalomielitis y que ellos mismos han participado en este desarrollo, principalmente mujeres. Pero básicamente estos grupos se dedican a hacer, están buscando, porque en muchos lugares esto no existe, igual que en México, que haya un registro de pacientes, es decir, que se tenga pues por lo menos una lista de quienes han sido afectados. Se está buscando, entre todos ellos están haciendo muy buen trabajo para pugnar por el desarrollo de guías diagnósticas y de tratamiento para que estas enfermedades sean reconocidas. Están buscando también y pidiendo que haya capacitación médica en los sectores, en los diferentes pues, servicios de salud gubernamentales, y algunos dan apoyo a pacientes desde el punto de vista de acompañamiento. Sin embargo, como estos, la mayoría de ellos surgieron a partir de pacientes, pues realmente no han logrado desarrollar programas de rehabilitación porque pues queda fuera de sus capacidades profesionales. Y justo eso es lo que queremos pues empezar a hacer en Conciencia CAI y es lo que queremos ofrecerles a todas ustedes. Ahora, por eso, esto es un poco la propuesta que tenemos. Lo que queremos es este plan de acompañamiento que fue uno de las necesidades que más nos comunicaron, ¿no? O sea, me siento sola, me siento no escuchada, me siento que el médico a veces me manda una medicina, pero no me acompaña en el proceso. Y esto es porque la mayoría de los médicos, pues, está acostumbrado a tratar infecciones agudas, es decir, tienes el COVID agudo, en este momento te digo qué es lo que tienes que hacer por 5, 10, 15 días y después de eso se acabó el problema y el médico se desentiende porque normalmente pues hay una mejora. Muy pocos médicos están acostumbrados a dar un acompañamiento a través de una enfermedad crónica como es, por ejemplo, y esto viene desde la diabetes, ¿no? Muy pocos pacientes en México son acompañados a lo largo de su enfermedad crónica y pues esto es lo que tiene que empezar a cambiar en el caso del cansancio y la fatiga crónica. Con estos cuestionarios, nosotros tenemos una serie de cuestionarios validados que normalmente no se aplican de manera conjunta y que es lo que queremos aplicar. Esto nos permite dar un diagnóstico 100% certero, eh, no necesariamente de la enfermedad o de todos los padecimientos que las personas tengan, pero sí de hacia dónde va la rehabilitación. Y sobre todo, con esto, precisamente con el cuestionario de PEM, que era el que les compartía, podemos dar un tratamiento seguro y especializado. Se sabe que las personas que a tiempo, antes de los 5 años de desarrollo de la enfermedad, han podido implementar esta técnica que ahora les voy a presentar de pacing, entre el 30 y el 90% logra una mejora. Desafortunadamente esto no implica una cura total, pero sí una mejora en su calidad de vida y esto pues es muy importante. Y por supuesto la intervención, conociendo la complicación de todas estas enfermedades, pues tiene que ser una intervención multidisciplinaria, coordinada y con un programa personalizado para cada una de las pacientes. Ahora, como les decía, lo que nosotros ofrecemos es esta serie de cuestionarios validados. Son cuestionarios diagnósticos y a lo que nos referimos por validados es que no son cuestionarios que nosotros hayamos desarrollado un poco a lo largo de las necesidades, sino que son cuestionarios que han pasado por un proceso de investigación científica, donde se ha validado que esas preguntas que se han propuesto se utilizan, se aplican a personas que efectivamente han sido previamente diagnosticadas con esta enfermedad, con cada una de las diferentes afectaciones. Y entonces se valida que efectivamente esas preguntas sí nos dan una respuesta adecuada de que son las personas que sufren de estos padecimientos las que pues se pueden, digamos, calificar, ¿no? Con los resultados de esos cuestionarios. Em, Muchas personas en el mundo, desafortunadamente, no les ha quedado otra más que diagnosticar el cansancio crónico con un diagnóstico de exclusión, es decir, hago todos los análisis de todo lo que la persona no va a tener para estar seguro que no tiene ninguno de esos y entonces ya tiene, o sea, ya puedo estar más seguro o más certero de que probablemente tiene un long COVID, por ejemplo, que es lo que está menos diagnosticado, ¿no? Menos comprendido, perdón. Em,
Hay otros, por ejemplo, ya para encefalomielitis miálgica, ya hay unos criterios definidos que se pueden utilizar. Y nosotros, pues lo que estamos proponiendo es hacer todos estos cuestionarios a la vez, precisamente para poder definir qué es lo más probable que tiene cada persona y cuál es ese abordaje que podemos tener. El equipo médico de Conciencia CAI está creciendo y, como les decía, nos estamos además capacitando con especialistas internacionales. Tenemos varias colaboraciones que nos permiten esto porque lo que queremos es, basándonos en el principio de no hacer daño, es decir, solo vamos a hacer aquello que pueda mejorar y ayudar a las personas a las que podamos apoyar. Pero pues todo esto implica también el apoyo de una terapia psicoemocional, no desde el entendimiento de que de que al tener cansancio crónico, la razón sea una depresión o una ansiedad, pero es claro que alguien que se siente mal 24 horas al día, por supuesto que va a tener efectos psicoemocionales y estos también tienen que ser apoyados. Entonces, esto lo quiero dejar muy claro para que no se crea que estamos cayendo en esta terapia conductivo-conductual para nada, ¿no? O sea, realmente lo que estamos haciendo es que cualquier persona que tiene una enfermedad crónica necesita un apoyo psicológico o emocional y esto pues es parte de la propuesta a un mediano plazo. Ahora, principalmente, pues lo que sentimos que necesitan todas las personas a las que entrevistamos y que creemos que es un reflejo de todas las otras personas que andan por ahí sin un diagnóstico, pues es aprender precisamente esta técnica de pacing, esta parte de aprender a utilizar esa pila biológica que tienen hoy en día, que ya no es la misma pila que se tenía antes de desarrollar este cansancio crónico. Em, Queremos hacer un programa que esté centrado en sus necesidades, porque esto es muy importante. El pacing no puede llevarse a cabo de una manera generalizada, sino que es precisamente una técnica que se tiene que adaptar a las actividades y necesidades de cada persona. Como les decía, la idea es poder ofrecerles un diagnóstico diferencial con estos cuestionarios validados, tener este apoyo médico que les pueda ayudar a interpretar esos cuestionarios y a definir cuál va a ser pues el abordaje para cada paciente. Eh, Queremos empezar dando estas sesiones de pacing grupal. Eventualmente podrá haber también un coaching personalizado, ¿no? Tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista de pacing y de los tratamientos mismos. Y sobre todo, pues también ofrecerles sesiones informativas, porque creo que todos estos temas que ahorita estoy tratando muy, pues de manera muy superficial, es muy importante comprenderlos cuando pues se tiene una enfermedad a largo plazo, una enfermedad crónica, para poder precisamente aprender a manejarlo y a mejorar esa calidad de vida. Y algo que nos pidieron mucho a lo largo de las entrevistas fue pues tener gente que las comprendiera, ¿no? O sea, tener otras personas, porque muchas veces desafortunadamente, y esos datos no los mostré, de las encuestas que hicimos sabemos que quienes más revictimiza a las mujeres con cansancio crónico son los propios médicos y los familiares y los amigos. Y entonces es muy difícil para alguien como ustedes bien nos hicieron favor de compartirnos y de confiar en nosotros, pues es muy difícil también, ¿no? Porque acaban creyéndose que efectivamente todo está en su cabeza porque no hay nadie alrededor que les brinde este apoyo y por eso es importante también tener una comunidad que sí lo comprenda. Ahora, hay datos por ahí que han empleado la técnica de pacing, donde dependiendo del tiempo en el que se lleve a cabo, se practique esta técnica con la conciencia suficiente y con las adaptaciones suficientes, hay personas que logran una mejora del 30 al 50% en mes y medio de aplicarla. Y por supuesto, pues a mayor tiempo que esto se esté aplicando, pues esto va mejorando. Es decir, a los 3 meses, entre el 50 y el 70% de las personas mejoran, a los 6 meses, 60-80%, y después de un año se puede llegar hasta un 70-90% de mejora. Por eso los objetivos principales que tenemos con lo que, pues,
digamos, este paquete que estamos armando es principalmente mejorar la calidad de vida de cada quien, poder, que logren poder realizar esas tareas diarias sin que les pese tanto como muchas nos comunicaban ahora, ¿no? Que es, pues algunas cosas se vuelven un verdadero suplicio porque, pues, hay que trabajar un poco en cómo, por qué, a qué hora y cuándo hacerlas. Em, Obviamente, de ser posible, dependiendo de qué tanto tiempo cada persona tenga, de cada caso en especial, de cuál sea realmente la causa de ese cansancio crónico, pues la idea es que se recuperen las mayores capacidades posibles. Pero lo más importante, principalmente en el caso de encefalomielitis miálgica y de long COVID, es que queremos prevenir la progresión y el empeoramiento, porque afortunadamente las investigaciones van muy rápido, digo, relativamente a lo que ha sucedido en otras enfermedades y a lo largo del tiempo. Y pues yo creo que la mayor esperanza es que si ahorita prevenimos esa progresión, estamos dando tiempo que haya mejores soluciones que se puedan aplicar. Entonces, bueno, pues aquí realmente la invitación que les queremos hacer a todas y les agradecería si posteriormente les mandaremos unos cuestionarios para entender y para saber si a quién le puede ser esto de interés. Pero las estamos invitando a un grupo piloto que comenzaría en febrero, principalmente haciendo sesiones de pacing grupal y también haciendo sesiones informativas, además de abrirles un espacio de comunidad virtual. El diagnóstico detallado no tenemos la fecha porque depende de que este cuestionario que estamos validando de PEM, que es pues el punto central de este diagnóstico, para cuando estén los resultados, yo espero que estén ya para febrero, pero no se los puedo asegurar, es algo que les iríamos comunicando, pero las primeras 3 intervenciones sí las podríamos iniciar en febrero. Y esta invitación al grupo piloto, en agradecimiento a que nos hayan apoyado pues con su retroalimentación, que nos hayan apoyado respondiendo y asistiendo a las entrevistas que tuvimos. Les vamos a mandar unos cuestionarios también para que nos ayuden a hacer, porque estas entrevistas, pues la verdad nos dieron muchísima información, pero como fueron, pues como todos la vivieron, fueron charlas con nosotros, a veces es difícil tener estandarizados estos números y nos gustaría tenerlos estandarizados porque eso a nosotros nos permite seguir buscando financiamientos para tener más herramientas con que apoyarlas. Entonces, les queremos compartir algunos cuestionarios, se los mandaríamos para principios de enero, porque ahorita, por supuesto, ya todos nos queremos ir de vacaciones, pero lo que les ofrecemos es que el primer mes que se haga esta intervención, para quien desea participar, para ustedes será sin ningún costo. Los costos los anunciaremos en enero y los siguientes meses se les dará un descuento pues permanente por haber sido parte de este grupo piloto, donde lo que pues les vamos a agradecer muchísimo es que nos ayuden a construirlo, porque nosotros podemos ofrecer muchísimas cosas desde, de alguna manera, desde la teoría, ¿no? Desde lo que nosotros vemos que se necesita, pero lo que realmente nos interesa es que sí estemos cubriendo las necesidades que ustedes tienen y para eso pues necesitamos y agradecemos su retroalimentación. Y por último, quiero invitarlos a que nos ayuden principalmente a compartir, precisamente para poder desarrollar más herramientas que les ayuden, para que podamos capacitar a más médicos, pues que puedan ser parte de este equipo de Conciencia CAI y que puedan apoyar a más mujeres. Lanzamos esta campaña de recaudación que se llama Con ganas sin energía, renovemos la esperanza. Y después les puedo compartir en el chat ahí para que principalmente me ayuden a compartir entre pues, sus amigos y sus familiares. Hicimos varios eventos, les voy a pasar los enlaces de esos eventos. Las personas pueden donar desde 100 pesos, se puede donar desde cualquier parte del mundo. Y sobre todo, esto, además de que, bueno, ahí vienen las instrucciones que también se las puedo compartir. No solamente es una donación, sino que dependiendo de el monto que ustedes elijan cuando se meten a la página de donación, realmente lo que están haciendo es adquiriendo algún beneficio y ese beneficio, pues lo que se recaude de esos beneficios se va para la causa. Entonces, también les paso, todo esto se los paso en el chat más adelante.
pero pues ojalá nos pudieran ayudar con esto para que podamos atender a muchas más personas, porque además, pues aunque somos un equipo que vamos creciendo, hasta el momento todos estamos participando de manera voluntaria y necesitamos ya ciertas personas que pues trabajen en esto de tiempo completo para poder atenderlas a ustedes de una mejor manera. Entonces, bueno, pues lo dejo aquí. Espero no haberme extendido mucho, pero sí sí tenía la inquietud de compartirles la mayor información posible, pues para que sepan más o menos de qué se trata. Y con mucho gusto voy a dejar de compartir pantalla para que quien quiera abrir sus micrófonos y hacer preguntas o hacerlas a través del chat, pues con todo gusto les respondemos. Pues muchas gracias, yo me tengo que retirar. Hasta luego. Hasta luego, Marifer, muchas gracias. Si alguien quiere ir abriendo sus micrófonos. Con mucho gusto, Citlani. Espero que les sea de utilidad, que se animen a participar. Digo, obviamente, quien quiera participar en el primer mes, que es sin costo, por supuesto que sería, pues sin ningún compromiso posterior, ¿no? O sea, el chiste es precisamente que ustedes prueben y que nos digan si eso es lo que necesitan, porque pues de eso se trata, de poderles apoyar. Muchísimas gracias. Sí, nos encantará tenerte con nosotros, Citlani. Perdón, disculpen. Todo esto, los servicios que, o sea, quedan, pues todo es en línea o algunos son de forma personal. Por el momento vamos a empezar todo en línea porque pues es muy difícil abarcar, ¿no? A nivel nacional, porque realmente tenemos personas que tienen esta necesidad desde todo el país. Y de hecho también la idea es hacerlo en línea porque muchas personas nos decían que lo que les cuesta trabajo quizá está un poco más sesgado hacia la Ciudad de México, pues era transportarse. Entonces sí vamos a empezar, pero eventualmente sí se van a necesitar, por ejemplo, hay personas que van a necesitar intervención de fisioterapeutas. Entonces, por eso queremos estar ampliando esta red para que para que nosotros tengamos la certeza de que cuando recomendamos a un fisioterapeuta ya esté certificado y ya esté capacitado para que realmente las pueda apoyar de la mejor manera. Ok, gracias. ¿Tú en dónde estás, Josefina? Pachuca Hidalgo. Ok. Sí, no, y eso también nos va sirviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes nos van comentando, sabiendo dónde están para que también busquemos, pues a fisioterapeutas principalmente, que yo creo que serían los primeros en apoyarnos, que son los que se pueden necesitar, de manera presencial, para que nosotros vayamos, pues, sumando más personas a estas redes de capacitación. Aproximadamente, ¿cuál es el costo ya cuando se tenga que cubrir? Mira, la verdad, no te quiero mentir, no tenemos en estos momentos, no me quiero adelantar porque lo que estamos tratando es de que sea lo más accesible posible, porque sabemos que ya con cansancio crónico, pues se tienen muchos gastos, ¿no? O sea, entonces, por eso no me he querido adelantar, porque queremos hacer un sistema que realmente funcione para todos, para ustedes, para nosotros, porque pues finalmente tenemos que dedicar este tiempo también a esto para poder hacerlo bien. Dentro de las encuestas que les vamos a mandar, también vamos a sondear, ¿no? Qué les parece a ustedes que funcionaría, ¿no? Porque pues el chiste es precisamente que les funcione. Ok, sí, gracias. Con gusto. Gracias, Talia. Gracias, Vero, con todo gusto. Yo les voy mandando, les digo, para enero les mandaremos las diferentes encuestas, ya sea, pues, de toda esta parte más, pues, digamos, más técnica, ¿no? De cuáles son sus síntomas, cómo les podemos ayudar, etcétera, pero también para quien esté interesado en participar y podamos ir desarrollando esta metodología, porque además me faltó mencionar, pero, por ejemplo, dentro del equipo de Conciencia CAI,
Realmente nuestras mejores guías han sido las pacientes. María Richardson de Millions Missing, que es nuestra asesora, ella es paciente. No sé si conozcan también a Saria. Ellas son las que nos han guiado exactamente, pues, cuáles son, ¿no?, las cosas más seguras y lo que mejor podemos implementar. Los eventos pasados, sí, Lalin, se los pongo. Si ya estás en el grupo de WhatsApp, ahí les voy a poner las ligas. Por cierto, el grupo de WhatsApp, no se espanten, intentaré molestarlas lo menos posible simplemente con información, por eso no está abierto al chat. Quien necesite tratar cualquier cosa conmigo tienen por ahí mi número. Pero se los comparto ahí en el chat de WhatsApp. Si no, en los mensajes que les mandé está la liga, pero si no, se los comparto por acá porque la verdad ya no sé quién se unió al grupo y quién no. Ah, no, tú sí estás ahí, ahí se los pongo. Perdón, para participar nada más mandamos aquí un mensaje o cómo nos inscribimos. Sí, nada más me mandan un mensaje a mí que están interesadas en ese mismo número de donde les está llegando del grupo, pero si no, ahorita se los pongo aquí. Gracias. Oye, pero yo estaría interesada, por ejemplo, ¿cómo sería esta colaboración o pláticas que van a dar con médicos? Porque te comento que ya vi, bueno, tuve la cita con el neurólogo, después con el reumatólogo, les Ujú. comenté de la iniciativa de ley, el reumatólogo me dijo, conozco esa iniciativa, sin embargo me dijo que ya sabes que con pregabalina y que con duloxetina y con se controle se puede llevar una vida normal y los dos me mandaron al psiquiatra. Y cuando vi, no había visto, pero el neurólogo, yo le comenté, le llevé de hecho la información sobre la encefalomielitis, sobre la disautonomía, no la había escuchado. Y pues yo le dije, ¿no? Le dije, revise por favor esto, porque pues yo tengo estas cosas y incluso le guié de qué estudios me podía hacer. Pues me mandó al psiquiatra y puso diagnóstico trastorno obsesivo compulsivo. O sea, el saber de la enfermedad para él era tener obsesión. Entonces, ¿cómo sería esto de las pláticas a los médicos? Mira, estamos empezando primero. A mí me gusta ser totalmente abierta con esto porque la verdad, para nosotros mismos esto ha sido una lucha, ¿no? O sea, no podemos traer a cualquier médico a trabajar como parte de Conciencia CAI porque, pues es eso, muchos están muy metidos en lo que ellos creen que así es y no están abiertos a aprender nada más. Entonces, primero estamos uniendo a aquellos médicos que estamos detectando que ya están de alguna manera sensibilizados o que ya están buscando, porque pues obviamente les están llegando muchos pacientes y hay algunos que después de que les llegan cierto número de pacientes y que no saben qué hacer, aunque quizá no lo aceptan frente al paciente, pues ellos sí ya se están preocupando. Entonces, nuestra idea es precisamente poder unir a especialistas pues de diferentes especialidades que realmente comprendan de estas enfermedades para que la capacitación sea mucho más fácil, ¿sabes? Para que ya estén abiertos a recibirla. Estas capacitaciones, la mayoría van a ser inicialmente por parte de expertos internacionales. Y entonces, pues yo espero que sean lo suficientemente atractivas para muchos de ellos. Pero si ustedes conocen médicos que, por ejemplo, con los que han podido trabajar, aunque no han sabido cómo resolver la situación, pero que están abiertos a aprender, contáctenos con ellos, porque, pues, eso, o sea, no podemos empezar con quien está renuente a aprender. Ok, gracias, Vero. No, ¿de qué? Con mucho gusto. Les puse aquí ya el WhatsApp de Conciencia CAI. Si me contactan por allá, es más fácil que si me contactan en el personal, porque el personal luego se me llena y la verdad es que como son diferentes temas, ahí las puedo perder, pero si me mandan al de Conciencia CAI, ahí yo misma lo estoy atendiendo ahorita.
tanto si me comparten su interés como cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Y Rafa, no sé si sigas por ahí, no sé si quisieras agregar algo. Vero, muchas gracias por todo. Yo también quería saber si, creo que Rafa ya no anda por ahí con Ok. nosotros, ya no está por aquí con nosotros, perdón, porque sí le quería yo preguntar a él si ya tiene, si él conoce ya a alguien aquí en la ciudad, porque bueno, él y yo estamos en el mismo estado, nada más que bueno, en ciudades diferentes, y saber si él sabe de ya médicos aquí en la ciudad que él conozca y que no nos manden todos al mismo lado. Sí, pues mira, Rafa mismo nos va a apoyar como, o sea, ahorita lo que vamos a empezar es con médicos internistas y con médicos generales. Entonces, Rafa mismo es parte del equipo. Él es el que nos va a ayudar con los diagnósticos. Em, y el otro que, bueno, pues todavía tengo que definir exactamente cómo vamos a estar trabajando juntos, pero el doctor Paco Moreno está totalmente, pues, comprometido con esta iniciativa. Y la idea es precisamente que a partir de ahí vayamos encontrando varios médicos. Tenemos un médico que nos puede ayudar. Todo esto es, pues, otra vez en línea, porque de hecho tenemos un infectólogo que ya está tratando casos de long COVID. Él es boliviano, y él es totalmente parte del equipo de Conciencia y Cal, el doctor Iván. Eh, entonces, pues sí, al principio vamos a hacer todo esto en línea, precisamente pues para facilitar que estos especialistas que están en diferentes partes del mundo, pues las puedan apoyar. Pero como les digo, la idea es que pues vayamos capacitando cada vez a más médicos. Tenemos ahí varias, ya les iremos comunicando conforme se vaya logrando, pero tenemos pendiente una posible colaboración con una asociación que justo a lo que se dedica es a capacitar médicos. Ah, ok, En- muchas gracias. Entonces, pues sí, iremos ampliando la red poco a poco, pero pues la idea también, ¿no? Como que llevamos ya tiempo desarrollando todo lo que tenemos y no nos quisimos esperar más porque la verdad es que pues a través de estas entrevistas, pues creo que lo que podamos ir haciendo les puede ayudar, ¿no? Yo sé que ahorita no les podemos dar el paquete completo, me encantaría poderles dar el paquete completo pues eso, de todos los especialistas que se necesitan, pero lo que tampoco me gustaría es dejar pasar más tiempo y pues que vayan teniendo más complicaciones cuando podemos hacer algunas intervenciones que les puedan ayudar. Gracias. Con mucho gusto, Malo. Muy bien. Bueno, pues si alguien más tiene alguna duda o comentario, con mucho gusto, ya sea que quieran compartirlo ahorita o como les decía, ya les dejé ahí en el chat el número de Conciencia CAI, mándenme WhatsApp, por favor, en mi teléfono. Soy muy mala contestando teléfono porque tengo muy mala recepción de teléfono. Entonces, si me manda WhatsApp, eso sí, los atiendo sin problema. Y no sé si haya alguien de aquí que no está ya en el chat. Déjenme, les comparto el enlace para el chat. Ujú. Listo, ahí está el enlace para quien se quiera unir al chat, porque ahí iré poniendo toda la información. Y nada más, Talía, muchísimas gracias. Nada más, no sé qué Talía eres. Si eres la Talía que ya conozco, muchísimas gracias. Ahí luego lo platicamos, te agradezco mucho. Si eres otra Talía, dime quién eres, porfa. Ah, perfecto. Sale. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí necesitamos bastantes manos porque estamos tratando de hacer
muchas cosas, pero ahí vamos. También luego hay, si no es necesariamente para ustedes, pero también esperamos por ahí de febrero, marzo, sacar un curso de primeros auxilios principalmente enfocado, bueno, a primeros auxilios en general, prevención de accidentes en casa, pero sobre todo infecciones respiratorias, que lo queremos pues dedicar más hacia mamás de niños pequeños, pero pues por supuesto iremos viendo si alguien más lo necesita, podremos abrir diferentes grupos, porque pues aquí les quiero comentar que así como desafortunadamente pues ustedes están viviendo este cansancio crónico, las poblaciones pediátricas también, y cada vez me entero más de pues niños y adolescentes que están sufriendo de disautonomía, por ejemplo, y que pues lo mismo que han desafortunadamente vivido ustedes, lo han sufrido esos papás que llevan a estos niños de médico en médico y los médicos solo les dicen algo que me parece tremendo, pero que les dicen, pues ya crecerá el niño y se mejorará. Entonces, pues queremos también ampliar un poco estos apoyos para las mamás que estén teniendo algún chico o chica que estén afectados, que pues esperemos poder apoyar también ahí. Bueno, pues considerando el tiempo que ya llevamos, que creo que ya no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su tiempo. Les deseo a todos que pasen una muy feliz Navidad, una muy felices fiestas, que tengan muy bonita época. Traten de relajarse esta vez. Relajémonos todos, porque creo que hemos tenido un año difícil en muchas situaciones, y por favor cuídense de posibles infecciones o reinfecciones, porque de verdad este bicho que nos vino a caer es bastante malo, y ya no pudimos platicar de eso por ahí, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero desafortunadamente parece que no está lejos una posible pandemia por influenza aviar. Entonces son las mismas medidas, o sea que si las aplicamos no tenemos nada de qué preocuparnos, pero por favor cuídense mucho, pásenla muy bonito, y cualquier cosa nos estamos comunicando en enero para que les demos un poco más de detalles de hacia dónde seguimos. Pues muchas gracias a todas, Gracias. muy buenas noches, y voy a parar ahora Buenas